adoración de tu pueblo, Señor. Recibe, Padre, estos cánticos, estas alabanzas, Señor. Nos postramos a ti, Señor, adorándote, Padre. Señor, glorificándote, Padre, porque, Señor, nada éramos una basura, Señor, pero tú nos ayudaste, Señor, nos limpiaste y nos has hecho libres, nos has salvado, Señor, y te damos gracias por esta gran bendición. Te adoramos y glorificamos tu nombre, Señor, en espíritu y en verdad, porque tales adoradores tú buscas, Señor. Padre, gracias, Señor, por esta bendición, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos adoran al Señor, hermanos? Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, una vez más en esta tarde. Siéntanse bienvenidos, amén, para alabar y glorificar el nombre del Señor y ser alimentados de la palabra del Señor. Amén. Vamos a ver en esta tarde, en continuidad de lo que hemos estado abordando, pero ahora le voy a poner al título del culto, pues así como lo tituló el profeta, y vamos a ver comunión, así se va a titular. En la mañana el culto se tituló las 3 ordenanzas del Señor dadas a la iglesia, y ahora vamos a específicamente hablar de la comunión. Amén. Primera de Corintios capítulo 11, leamos. Gloria al Señor. Vamos a leerlo alternadamente, hermanos. Capítulo de 1 Corintios 11, desde el verso 23 hasta el último verso, que es el verso 34. Amén. Gloria al Señor, y que Dios nos ayude. Bendito sea Jesucristo. Cuando lo tengan, pueden acentuarlo con un amén, para comenzar a darle lectura a la palabra del Señor. Amén. Amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios. Yo leo el primer verso, ustedes el segundo, y en el último verso lo hacemos juntos. Dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo mismo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y comas para evitar aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados. Siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos juzgados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os juntáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, porque no os juntéis para juicio. Las demás cosas ordenaré cuando llegare.
bendiga su palabra. Como tenemos diferentes versiones de Biblia, luego se enciman las palabras, ¿verdad? Pero está entendible lo que Dios dice en la Escritura. Oremos al Señor, oremos a Dios. Bendito Padre, te rogamos que bendigas esta palabra que hemos leído, Señor. Te ruego que nos hables un poco de ella en esta tarde, de tal manera que podamos aprender de ti, no nada más lo que dice, sino lo que quiere decir, Señor. No nada más el texto, sino el contexto de tu palabra. Habla revelación del Espíritu a los creyentes, Señor, y que mis hermanos sean alimentados con ella. Amén. Lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Bien, en la mañana estuvimos hablando las 3 ordenanzas y vimos muchas escrituras a través de toda la Biblia de cómo el Señor estableció ordenanzas y mandamientos para el pueblo de Dios, específicamente 3 ordenanzas específicas que la iglesia de Dios tiene que practicar literalmente: el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo, la comunión, que es la Santa Cena, el partimiento del pan y del vino, y la tercera es el lavatorio de pies, de unos a los otros. Amén. 3 ordenanzas que el Señor dejó para que el pueblo de Dios las practicara. Amén. En la mañana vimos lo natural, lo escrito, lo que dice la Biblia al respecto, y lo trazamos por la Biblia, hermano, para que nos demos cuenta que es completamente escritural. Y si es escritural, es así dice el Señor. Amén. Todo hombre sea mentiroso, mas Dios en su palabra sea veraz. Amén. Y en esta tarde, pues le estoy poniendo a este tema comunión. Amén. Aunque le pude haber puesto la Pascua, pero le vamos a titular comunión para trascender un poquito de esto. Vamos al tipo de esto en el Antiguo Testamento. Vamos a leer en el libro del Éxodo, capítulo 12. Bendito sea el Señor. Éxodo capítulo 12, vamos a encontrar el tipo, hermano, la sombra de lo que es esto, y que ahora ya no es una sombra, sino que es lo revelado, ahora es la realidad, y es lo que el Señor, bueno, pues nos da para vivir en la realidad de la revelación de la palabra. Amén. Éxodo capítulo 12. Bendito sea el Señor. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Vamos a leer algunas escrituras. Amén. Y algunos extractos. Dice la palabra del Señor, Éxodo 12. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Era el mes de Abib, que es abril para nosotros hoy. Este mes os será principio de los meses. Será este mes para vosotros el primero de los meses del año. Para el pueblo judío, allí empieza el año. Amén. En la primavera, el mes de abril. Verso 3: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de aqueste mes, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa
y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año, tomaréislo de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Bendito sea el Señor. Y tomarán la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis, bendito sea el Señor, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus intestinos, todos se tenían que comer. Amén. Verso 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego. Y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Ahí está la Pascua de Jehová. Es el tipo de lo que estamos hablando. Verso 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Amén. Verso 14. Y este día os será de ser en memoria, y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Bendito sea el Señor. Amén. Si ustedes se dan cuenta, este fue un estatuto, hermano, que tenía que hacer el pueblo de Israel continuamente, cada año, hermano, en memoria de este día que está aquí anunciando el Señor. ¿Cuál día? El día que Jehová Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Amén. Y esta es la Pascua de Jehová. Cada año, en el mes de abril, el primer mes del año judío, cada año, en el 14 del mes, todo judío, todo israelita se dirigía a celebrar la Pascua de Jehová. ¿Qué era? Comían panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura, y, hermano, del Cordero. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí el Señor le dijo a Moisés que le dijera al pueblo: por cada familia se van a escoger un cordero sin defecto, que no fuese con defecto, que fuese completamente limpio, sin defecto, de 1 año, y entonces lo van a elegir para sacrificarlo, asarlo al fuego, y la familia se lo tiene que comer a ese cordero. Amén. Su cabeza, sus patas, sus cuerpos, su intestino, todo se lo tenían que comer. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. Amén. Y dice: y la sangre de ese
entrada de sus casas, porque esa noche yo voy a pasar, dice aquí la Biblia, y voy a herir a todo primogénito en la tierra de Egipto. En otras palabras, Egipto estaba inundado de oscuridad, estaba inundado, hermano, de mortandad, y el ángel de la muerte iba a pasar por toda la tierra de Egipto. Hermanos, son tipos, son sombras del día de hoy, del tiempo del fin. Hermano, Egipto claramente es el mundo entero, hermano, y el mundo entero está sumido en las tinieblas, en la sombra de maldad y de pecado hecho por el hombre y todos aquellos que no creen a Dios ni a su palabra. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Así está Egipto de hoy, el Egipto de hoy. Así está el mundo del día de hoy. Pero en Gosén, hermano, tenían una promesa de parte de Dios. Tenían, así dice el Señor. Amén. En Gosén tenían un profeta llamado Moisés, tenían un sacerdocio liderado por Aarón, y estaba la palabra de Dios en sus medios. Y él les dijo: aunque ustedes que están en medio de Egipto, en Gosén, hoy las iglesias que están al alcance de este glorioso mensaje, ustedes creyentes, maten un cordero. El cordero es sin defecto, de 1 año, tierno, sin defecto, sin mancha, sin que esté cojo, sin que esté lastimado, con enfermedad, nada, sin defecto. Lo van a sacrificar, lo van a hacer al fuego y se lo van a comer toditito con hierbas amargas. Es la Pascua de Jehová. Lo van a hacer reverentemente, lo van a hacer apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, ese cordero es Cristo. Cristo es nuestra Pascua. No tenemos hoy que matar un cordero y comer hierbas amargas, y etcétera, etcétera, etcétera. No, porque cuando cambió la dispensación de la ley a la gracia, vino el verdadero cordero sin defecto. Amén. Aleluya. Perfecto. Sí, amén. Y él fue sacrificado. Y su sangre fue puesta en el dintel, hermano. Sí, aleluya. Bendito sea el Señor. Fue puesto en el dintel de los corazones de todos aquellos que le reciben a él como cordero de Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Vino el cordero, fue sacrificado, dio su sangre, y ese cordero se paró en San Juan capítulo 6, ya lo estudiamos en la mañana. Y él predicó en la sinagoga de Capernaum y le dijo a todos los judíos allí, les dijo: si no comes mi carne y no bebes mi sangre, están perdidos. La mortandad de Egipto los va a alcanzar. ¿Ve usted, hermano? Eran tipos y sombras, pero cuando apareció el Señor Jesús, Él estaba dando cumplimiento a la palabra. Él estaba diciendo, ese cordero de Éxodo capítulo 12, ustedes fariseos que tienen la ley, tienen las escrituras, solamente lo tienen como un periódico, porque no reciben la revelación, no reciben la visitación de su hora. Ese cordero estaba hablando de mí. Amén. Yo soy el cordero sin defecto que quita el pecado del mundo, pero debes de asarlo al fuego y comértelo. Por eso dijo Jesús: si no comes mi carne y no bebes mi sangre, no tienes parte conmigo. Amén. Aleluya. Hermanos, se escandalizaron, pensaron que era un caníbal ese Jesús. ¿Cómo nos vamos a comer la sangre y la carne de Jesús? Hermano, eran carnales, no tenían nada de espiritualidad, hermano, y por eso el Señor Jesús les dijo: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. La carne nada aprovecha.
En otras palabras, como eres carnal, se te pasa por alto, ni siquiera sabes lo que estoy predicando. Pero yo estoy hablando de Éxodo capítulo 12. De lo que estaba diciendo Jesús en forma revelada. Amén. Éxodo capítulo 12. Hoy se estaba dando, le estoy dando cumplimiento. Su cumplimiento real y verdadero. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Por eso se escandalizaron esos hombres. No conocían las escrituras y no sabían nada de la palabra. Lo leían, lo sabían de memoria, pero como si no supieran nada. ¿Alaban al Señor? Aquí claramente está diciendo en Éxodo capítulo 12, ese cordero se lo deben de comer, su cabeza, su cuerpo, sus patas, sus intestinos, no deben dejar nada, todo se lo deben de comer. ¿Por qué? Porque Cristo, hermanos, Cristo es la palabra. Ese cordero de Dios es la palabra en su sazón revelada. Entonces, de lo natural que vimos todo en la mañana, subimos a lo espiritual en esta tarde para darnos cuenta que la iglesia no es que se coma un pedacito de pan y beba un pedacito, un poquito de vino. No, esos solamente son símbolos. Alaba al Señor. Lo real, lo espiritual es que el creyente debe de comerse el cordero, debe de comerse la palabra. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esa es nuestra Pascua y la celebramos todos los días. Todos los días usted debe de estarse comiendo el cordero sin defecto. Debe de estarse comiendo usted la palabra. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué motivo? Porque, amado hermano, nuestro Egipto, el Egipto del día de hoy, no nuestro Egipto, más bien el Egipto del día de hoy, hermano, está lleno de oscuridad y de sombras. Y lo más tremendo de esto es que a la salida del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, hermano, iba a inundarse Egipto del espíritu del ángel de la muerte y se iba a llevar a todo primogénito. Dice la Biblia en los versos posteriores, en los capítulos posteriores, que en cada casa de los egipcios había lloros, llantos y lamentos. Amén. ¿Por qué? Porque había muerto allí alguien. Porque el ángel de la muerte estaba pasando por Egipto. Mientras el ángel de la muerte estaba pasando por Egipto, en Gosén, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, se estaba comiendo el cordero. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Se estaban comiendo la palabra, toda la palabra. No debemos dejar tantita palabra. Yo quiero nomás esto, pero este todavía no lo creo. Después lo creo. Si tú no crees toda la palabra, no eres digno de comerte todo el cordero. Sí, amén. No eres digno de participar de la comunión. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Aleluya. Amén. Amén. Todos los creyentes están llamados a comerse todo el cordero, toda la palabra. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Lo comían los israelitas con hierbas amargas. Claro, porque la palabra de Dios en ciertas partes del cordero son blandas, se comen bien sabroso. Es barbacoa, hermano. Aleluya. Se come bien sabroso, asadito al fuego, pero hay ciertas partes del cordero que son tiesas, son duras. Hay que esforzarse para masticar y para comer, tragárselo y luego digerirlo, y de pilón con hierbas amargas. Hermano, así es el cordero de Dios, así es la palabra. Hay partes que cuestan, hay partes que son durísimas.
finitas, que son sólidas, que no se pasan tan fácil, que amargan. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero aunque amargue, el pueblo de Israel estaba demandado por Dios que se tenía que comer todo el cordero, o sea, toda la palabra de Dios. ¿Sí lo está entendiendo? Lo está viendo por la Biblia. Amén. Amén. Entonces Jesús se para en San Juan capítulo 6. Yo espero que ya reciba usted la revelación. Él estaba hablando de la Pascua. Él estaba diciendo: si no comes mi carne y no bebes mi sangre, más bien el que come mi carne y bebe mi sangre heredará la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Aleluya. ¿Por qué? Porque es comerse la palabra. Ustedes saben las escrituras, San Juan 1:1. ¿Qué dice San Juan 1:1? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Verbo, palabra. Eso quiere decir la palabra. ¿Qué es verbo? Verbo es un pensamiento expresado. Es palabra. La palabra estaba en el principio. ¿Cuál palabra? La que dijo: sea la luz. Esa palabra estaba en el principio. Y en el verso 14 dice que esa palabra y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús es la palabra viviente. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. Y cuando Él se para y dice: yo soy la palabra, Él era la palabra viviente. Y se para y dice: si no me comes mi carne y mi sangre, quiere decir que no te comes la palabra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ese culto ya fue un culto más especial, más duro, más sobrenatural. Por eso la gente se escandalizó. Aún los mismos discípulos dijeron: dura es tu palabra, Señor. Dura es tu palabra. No lo entendían como usted lo entiende el día de hoy. Pero hoy, porque a usted hoy le es revelado por el Espíritu Santo y la venida del séptimo ángel. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor, hermanos. Esto es la Pascua. Esto es la Pascua. Y es Cristo, el Cordero que fue, hermano, apartado y después crucificado, sacrificado, su sangre derramada, hermano, para después, hermano, el pueblo se lo comiera, se comiera el Cordero y su sangre fuera puesto en el dintel de las casas, y de esta manera la mortandad de Egipto no tocara a los creyentes. Amén. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Ese tiempo es el tiempo del día de hoy. Acaba de pasar la enfermedad mortal del COVID-19. No es otra cosa más que una faceta del ángel de la muerte. ¿Cuántos millones no se llevó del planeta Tierra el COVID-19? Lamentablemente, preciosos hermanos, se los llevó el COVID-19. Dios tenga misericordia y nos ayude, hermano. Pero la Biblia dice, yo no sé, pero la Biblia dice que ninguna enfermedad de que Dios envió a Egipto iba a tocar al creyente. Eso es lo que dice la Biblia. Yo no sé qué pasó aquí o por qué sucedió, pero yo repito lo que la Biblia dice. ¿Alaban al Señor? ¿Será que no se comieron el cordero? ¿Será que no pusieron la sangre? Si no se comieron el cordero, entonces no pusieron la sangre en el dintel de sus casas. Amén. Porque el cordero ya está provisto. Es Cristo, es la palabra, toda la palabra. Ya está provisto el cordero, ya está provista la sangre. Pero usted tiene que agarrar ese cordero y se lo tiene que comer
y tiene que empapar la sangre y aplicársela en usted. Aplique la sangre, aplique la señal. Cuando el ángel de la muerte venía sobre Egipto, el ángel de la muerte veía la señal que era la sangre en el dintel de las casas de los israelitas. Veía la sangre y se pasaba de largo, no entraba, se pasaba derecho. El ángel de la muerte respetaba. ¿Por qué? Porque era la sangre del cordero sin mancha. Bendito sea el Señor, alaban al Señor. Así de la misma manera, no importa cuánta enfermedad mortal haya en el mundo, cuando el ángel de la muerte venga y se pasee por el Egipto del día de hoy, los hijos de Dios están bajo la sangre. Si es que aplican la sangre en sus vidas, si es que se comen todo el cordero, sin mancha, sin defecto. ¿Qué cosa es? La palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Ese es profecía para el día de hoy, y Cristo es la Pascua. Nuestra Pascua es Cristo. Amén. Proféticamente así está dicho. Antes de que saliera Israel de Egipto, antes de que la novia salga de la tierra a encontrarse con Cristo en el aire, amén, hermano, el ángel de la muerte y la oscuridad total está pasando por Egipto. Es el día de hoy, hermano. No sé si supieron que ya ahora resulta que ya hay otra enfermedad en el mundo, y creo que ya hasta llegó a México, la viruela del mono. Que el Señor reprenda ese demonio. Pero el ángel de la muerte está pasando por el Egipto del día de hoy. Yo no sé cómo la gente le gusta estar en sus placeres, en sus mundanalidades, sabiendo que están propensos, gozando de la vida, haciendo dinero, hermano, creyendo que sus fortunas les van a durar años. No, son personas insensatas, necias, que no conocen de Dios y de la palabra. Hoy están, mañana pudieran ya no estar. ¿De qué les sirvió todo lo que han hecho? Solamente hay un refugio, solamente hay una señal que nos libera del ángel de la muerte. Es la sangre del dintel de nuestros corazones. Es Cristo, pero no puede ser aplicado a menos nos comamos todo el cordero, toda la palabra. Y aquí es donde hasta en las mismas iglesias del mensaje, hermano, hay funerales por el COVID-19 y por todas las enfermedades del mundo. Palabra del Señor. Amén. Qué triste, qué lamentable. Pareciera que la efectividad de la palabra perdió su poder, perdió su virtud. Pareciera que las promesas de Dios fueron para otro día, no para el día de hoy. Así pareciera. Nos deberíamos de avergonzar. Las iglesias de este mensaje deberían de avergonzarse, porque traen reproche a la palabra. La gente del mundo diría: no que cristianos, no que el Salmo 91 hacia ustedes, y miren, media iglesia se la llevó el COVID. Amén. Deberíamos de avergonzarnos delante de Dios y delante de la gente a la que queremos convertir, porque solamente traemos reproche a la palabra. ¿Qué causa eso? Hermano, que no nos comemos el cordero, no nos comemos toda la palabra. Y por eso está medio aplicada la señal en los dinteles de nuestra vida, de nuestros hogares, de nuestra iglesia. Pasa el ángel de la muerte y se lleva a quien se le antoje. Dios tenga misericordia, hermanos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban a Dios. Hasta pastores, ministros, y muchos de ellos, hermanos de mucha reputación y respeto. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Yo no estoy diciendo que si se murieron por el COVID se fueron al infierno. Yo no estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo que estaban mal. Tampoco estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo la Biblia y la palabra de Dios. La Biblia dice: aplica la señal, y cuando venga la mortandad se irá de largo, no te va a tocar.
Amén. Eso es lo que yo estoy predicando. Sí, amén. Alaban al Señor, hermano. Dios sabe cuando se termina la celda de un hermano o hermana. Hermano, no importa si se muere de COVID o de lo que sea. Se había terminado la celda del individuo. Pero ¿qué de aquellos que no se había terminado su celda? Pero por estar descuidados en su vida, vino el COVID y se los llevó. Alaban al Señor, hermanos. Dios tenga misericordia. Pero este mundo será azotado de juicio, será azotado de ese espíritu de mortandad. Se va a acabar el COVID-19 y allá viene otra en camino. Va a pegar, se va a acabar eso y se va a levantar otra. Se va a acabar eso y se va a levantar otra. Y aún así el mundo no se va a arrepentir. Le va a escupir en la cara a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? No hay remedio para el Egipto del día de hoy. No hay remedio. Lo único que hay es fuego, es juicio. Es lo único que queda para el Egipto del día de hoy. Amén. Pero todavía hoy Dios tiene un cordero servido. Aleluya. Sin mancha, sin defecto. Aleluya. Hermano, hay un cordero en la mesa. Sin mancha, sin defecto. Amén. Esperando que alguien pueda venir y empezárselo a comer. Amén. Y cuando eso suceda, la sangre tú la tienes que aplicar. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. Eso es la Pascua. Es Cristo. Aleluya. Amén. Amén. Alaban al Señor. Amén. Ahora, no me voy a detener a leer muchos extractos de esto que estoy hablando. Lo predicó el hermano Branham en muchos mensajes. Yo nada más lo estoy diciendo directo. Si ustedes creen en un servidor como siervo de Dios, no necesito leer los extractos, porque ustedes creen, hermano, que el Espíritu Santo les está hablando y les estoy dando alimento de la palabra, hermano, por medio de la palabra. Si ustedes no creen en un servidor, entonces yo tengo que tener todos los extractos. Alaban al Señor, para que ustedes lo vean en la palabra, pero nos tardaríamos mucho tiempo. Aquí tengo todos los mensajes, te voy a leer algunos. Aquí tengo todos los mensajes, pero voy a decir algo más duro. Como lo dijo William Branham, si ustedes no creen en su pastor, pues entonces ¿qué hacen aquí? Así de fácil. Sí, correcto. Si usted no puede creer que Dios está en su pastor, dijo William Branham, debería, hermano, buscarse otra iglesia, porque su pastor no le va a poder ayudar. Sus predicaciones no le van a ayudar. Entonces, eso es así. Amén. Bendito sea el Señor. Muy bien. Esto es la Pascua del Señor, que es Cristo es nuestra Pascua. Amén. ¿Cuántos lo entendieron? A ver, levante su mano. Amén. Sencillo, hermano. La palabra de Dios es sencilla. Amén. Y nos tenemos que comer, gracias, todo el cordero, toda la palabra. Usted puede decir, ay, hermano, yo llevo el 50% del cordero. Amén. Síguele manoteando al cordero como el patlache, ¿verdad? Que se ponen alrededor del patlache y a manotearle y va, ¿sí? Sin plato, sin nada. Así mero era el cordero. Así merito. Y nada de que vamos a dejar este poquito, ya es poquito, ahí lo tiramos. No, Señor, no se valía. Había que comérselo todo. Amén. Claro, Dios no es legalista. Él dijo, si tu familia es poca y fue mucha comida y no te lo ya no aguantas, bueno, quémalo en fuego ya hasta que sea cenizas, pero que a la mañana no haya ni una sola partecita del cordero, esté todo comido o consumido. Aleluya. Alaban al Señor.
Eso habla de que te debes de comer toda la palabra. Por eso es que en el símbolo, lo que es ya la Santa Cena, hermanos, se prepara el pan sin levadura. Debe de ser sin levadura. Se prepara el pan, hermano, y al preparar el pan, los que van a participar de la comunión se deben de comer su cachito de pan, hermano. Deben de hacerlo con reverencia y cuidado, y cuidar que no se les caigan ni siquiera migajas, porque es un símbolo. Si se te cae una migaja, agáchate y levántala y cómetela. Y todo el pan que se sirva nos lo debemos de comer. Si fue mucho y queda, yo lo puedo llevar y quemarlo, hacerlo cenizas, y es válido. Pero, hermano, la cuestión está en que no amanezca con pan que sobró, porque eso hablaría de que no nos comemos toda la palabra. Hay partes de la palabra que las dejamos de sobra. Nos tenemos que comer toda la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Estos son los símbolos de la comunión. Ya vamos a hablar de comunión, de la Santa Cena. Amén. La Iglesia Católica, amados hermanos, la Iglesia Católica le llamó la Eucaristía. Bendito sea el Señor. Amén. Donde ellos dicen que cuando el sacerdote eleva oración y presenta la hostia y el vino, dicen que la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Cristo. Está mal. Para empezar, la hostia tiene levadura. Y bueno, no tengo la cita aquí. A ver si la encontramos ahorita. Aquí está. Aquí está. Éxodo 12, el verso 15. Dice la palabra, se lo voy a leer rápidamente para no tardarnos. 7 días comerás panes sin levadura. Así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortada de Israel. ¿Qué es la levadura? Es algo que se le añade a la masa, a la harina, para que tenga otra consistencia, para que tenga otro sabor, para ablandar la harina, hermano, y cambiarla de su estado original. Eso es la levadura. Y eso es un tipo, hermano, de meter interpretaciones privadas a la palabra, credos y dogmas a la palabra. Y el Señor dijo aquí en los tipos: cualquiera que comiere leudado en esta Pascua será cortado de Israel, porque es pervertir el pan de Dios, que es la palabra. A ver, vamos a leer Mateo 4:4. Bendito sea el Señor. Amén. Hermano, un hermano que me ayude. Bendito sea el Señor. Alabanzas a Cristo. Dice así Mateo 4:4. Mas él respondiendo dijo: escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Ahí el Señor nos está diciendo que el pan que Él prepara para alimentar a sus hijos es la palabra de Dios. Y no debes de ser leudado. No debes llevar leudo, levadura, pues. ¿Alaban al Señor? Sí, amén. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 6, hermano.
Dice así, 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ahí está, hermano. Un poquito de levadura no leuda un cachito de la masa. Toda la masa se leuda. Sí, amén. Amén. Se echa a perder, pues. Se pervierte. Y entonces se torna en una mentira. Es lo que hemos estado predicando todos estos cultos. Un predicador del 99% de la palabra por ese 1% que le faltó para llegar al 100. Ese 1% que le faltó, ese 1% leuda toda esta verdad. Este 99 es verdad. Esto es verdad. Del 100% esto es verdad. Pero este 1% es mentira. Amén. Pues este 1% leuda todo este 99% de verdad. Por eso los falsos ungidos, con Biblia bajo el brazo, bien ungidos predicando con mensajes bajo el brazo. Bendito sea el Señor. Alaban al Señor. Un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Debemos de comernos el 100% de la palabra. Y esa palabra debe de ser verdad, sin levadura. Verso que sigue, hermano, es el verso, ¿qué? 7. Escuche usted, hermano. Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua es Cristo, fue sacrificada por nosotros. ¿Lo ve usted? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? De Éxodo capítulo 12. Amén. Y, hermano, apuntando a lo espiritual de la palabra de Dios. Y esto es así. Bendito sea el Señor. Amén. Quitemos toda la levadura y que seamos nueva masa. Amén. Amén. Porque nuestra Pascua es Cristo y fue sacrificada por nosotros. Amén. El cordero vaya de la Pascua y los panes es Cristo, es la palabra. Y nos lo tenemos que comer. Esa es la Pascua, hermanos. Amén. Cada culto que estamos aquí sentados, eso es lo que hace Cristo. Él tiene una mesa, hermano. Eso es cada culto. Cada culto se sirve la mesa y se sirve la Pascua, que es el pan de Dios, la palabra, y el vino, que es su revelación. Bendito sea el Señor. ¿Alaban al Señor? Amén. 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 Cada culto, y ustedes creyentes, cada culto se acercan a la mesa a comer el pan de Dios, el alimento de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? El que no se lo coma, el que no se lo come, bueno, pues no se lo está comiendo. Y al no comérselo, se va de aquí, pero no lleva sangre para poner y aplicarla en su vida. No la lleva. ¿Por qué? No se comió la palabra. Bendito sea el Señor. ¿Alaban al Señor? Entonces, ahí nos podemos dar cuenta, amados hermanos, efectivamente que el pan pues es sin levadura y no como dicen los católicos, que es el cuerpo literal de Cristo. Cuando el sacerdote lo presenta a Dios, se convierte la hostia en el cuerpo literal. Eso es falso, eso es idolatría, está mal. No es así. No es así. Amén. No, la Santa Cena, hermano, el pan no es el cuerpo de Cristo, no representa su cuerpo. Sí, amén. ¿Qué es el cuerpo de Cristo, hermanos? El cuerpo de Cristo
es el cuerpo de creyentes. Amén. Bendito sea el Señor. Voy a poner aquí, disculpen mis dibujos, hermanos. Bendito sea el Señor. Cristo es la cabeza del cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios, ¿qué es? Efesios 5. A ver, hermano, ayúdame. Efesios 5. Déjame encontrar el verso. Es el verso. El verso 23. Amén. Dice así Efesios 5, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, asimismo Cristo es la cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Efesios 1, 22 y 23, hermano. Gloria al Señor. Dice así, versículo 22 y 23. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Ahí está, hermano, la cita. La iglesia, el cuerpo de creyentes, es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Y la cabeza de ese cuerpo, ¿quién es? Cristo. Bendito sea el Señor. ¿Cómo nos unimos a ese cuerpo? No nos podemos unir. Necesitamos nacer en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo nacemos? Por el nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu Santo. Si usted no obtiene el nuevo nacimiento, usted no es parte del cuerpo de Cristo. Usted necesita nacer allí en el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, el pan no es el cuerpo literal de Cristo. No, Señor. Solamente es una conmemoración de su muerte. La muerte del Señor, la Pascua, el cordero que fue inmolado. Y el pan representa como un símbolo el cuerpo del Señor, hermano, el cual es, hermano, la palabra que nos estamos comiendo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Por eso debe de ser sin levadura. Amén. Y el vino es fruto de la vid, es sangre. ¿Sangre de qué? Sangre de las uvas. La uva tiene un tratamiento especial de tal manera que suelta su sangre. La uva es el fruto de la vid y es vino, no es jugo de uva, es de Jumex. No, ese no es vino, eso es agua con azúcar, eso es lo que es eso. No, yo estoy hablando de vino, el fruto de la vid, la sangre de la uva. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Qué representa? Representa la sangre del Señor, la cual fue derramada por cada uno de nosotros. Y al tomar del vino, hermano, estamos confesando públicamente que somos creyentes de la palabra, que creemos de Cristo, que nuestras vidas están arregladas con Él, que queremos de Él. Amén. Y que le decimos amén a toda la palabra de Dios. Que nuestras vidas están siendo santificadas por Él. Bendito sea el Señor. ¿Alaban al Señor? Ahora, ya casi para terminar, ahora sí vamos a ver lo que es la palabra comunión. La Santa Cena es la comunión. Es la comunión. ¿Qué quiere decir la palabra comunión? La palabra comunión quiere decir hablar con, es conversar.
hablar con alguien, hablar y después de que habla la persona, esperar a que la otra persona le responda. Eso es comunión. El hermano Branham puso ejemplos. Él dijo, por ejemplo, ahorita aquí nosotros no estamos teniendo comunión, porque aquí yo estoy hablando, pero usted no responde. Usted nada más está oyendo la palabra, está oyendo, pero usted no responde. Eso no es comunión. Comunión es cuando hay conversación, cuando uno habla y el otro responde, y luego vuelve a hablar y el otro vuelve a conversar, y eso es comunión. Eso es lo que es la Santa Cena. Es una comunión de Cristo con su cuerpo, los creyentes de Dios. Amén. Todos teniendo comunión unos con los otros, amándose unos a otros en amor de Dios eterno, hermano, y todos amando a Cristo nuestro Señor y Salvador y adorándole. Amén. Eso es comunión. Cristo dijo, hagan esto todas las veces en memoria de mí, porque eso va a hacer que la iglesia de Dios, amado hermano, esté libre de situaciones que vengan a dañar a la iglesia. Una iglesia que no toma la comunión constantemente, fácil se les mete el pecado a esa iglesia, fácil se les meten los chismes a esa iglesia, fácil se les meten los sentimientos y las quejas del uno al otro en esa iglesia, porque no practican la comunión. Porque la comunión es un reto de Dios al creyente, donde o me crees o no me crees. No hay términos medios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. Le voy a leer el extracto de este mensaje comunión, predicado el 4 de febrero de 1962. Bendito sea el Señor. En el párrafo, en la página, es la página 10. Bendito sea el Señor. Dice el Espíritu Santo en el párrafo 46. Dice, ¿qué significa la palabra comunión? Comunión significa hablar. Tener comunión en realidad significa tener compañerismo, hablar el uno con el otro. Dice, yo no puedo conversar con ustedes ahora mismo porque ustedes no responden. Así que no sería cuestión de venir a escuchar a un ministro entregar su mensaje. Eso no es comunión. Eso no sería una reunión para llegar a tener comunión. Esa no sería la comunión. Dice, pero al entrar nosotros en comunión, eso es como individuos entremos cada uno de nosotros en comunión con Cristo. Eso es estar en comunión. Entonces, conversar no es que solo uno esté hablando, solo nosotros hablando, sino esperando y viendo que nos responde Él a nosotros. ¿Alaban al Señor? Allí es donde cometemos nuestro error. Dice, es un gran error que nosotros somos los que hablamos y no esperamos ni le damos la oportunidad a que Él nos responda. Bendito sea el Señor. ¿Alaban al Señor? Ese es un error cuando nosotros oramos. A veces nos arrodillamos a orar en nuestra casa y Señor, te pido por mi papá, te pido por mi mamá, te pido por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, te pido por mi trabajo, te pido que me ayudes mañana, ayúdame con mi negocio, ayúdame con esto, Señor, todo está en tus manos, Señor, sáname, ayúdame a creer tu palabra, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Aquí estoy, te pido todo esto en el nombre de Jesucristo, amén. Te levantas y te vas. Ese es un gran error. Porque tú debes de tener la oración, es para tener comunión con Dios. Y comunión no es que uno hable, que tú estés hable, digas amén, te levantas y te vas. Y no esperas
a que Cristo te responda a tu oración. Por eso es bueno orar al Señor, hacer tu oración, terminas de orar, entregas tus peticiones al Señor y después te esperas un momento y adores a Jesucristo. Señor, aquí estoy adorando tu nombre, bendiciéndote, Señor. Te amo, Cristo, con toda mi alma. Ayúdame a que mi amor crezca más por ti. Bendito tu nombre. Y ahí te quedes esperando en Cristo. Y Cristo te va a responder. Cristo te va a hablar a tu alma. No es necesario que oigas una voz audible. Yo no oigo voces audibles. Mas sin embargo Dios me habla. A mí me habla, me ha hablado. A veces no me deja dormir, hermano. No sé a ustedes, pero a mí no me deja a veces dormir. Ya estoy acostado, ya oré, ya estoy meditando, estoy orando, Señor, gracias. Ahora me acuesto y ya estoy para acá. Y acá estoy, hermano, acá estoy y luego voy para acá otra vez. Y luego voy para acá y acá me está dando Dios, acá me está dando. Y mañana predica esto y habla de esto. Y ya, acuérdate de este extracto. Y acuérdate de lo que dice esta cita. Y lo que dice que ya estoy, hermano. Cuando veo ya pasó una hora y yo antes de ese jaloneo. Es Dios tratando conmigo. Amén. ¿Qué es lo que debo de hacer? De pararme y decir, Señor, aquí, como dijo Samuel, habla que tu siervo oye, Señor. Sí, amén. Amén. Eso es lo que nosotros, eso es comunión. Que tú oras, Señor, ¿cuál es tu voluntad en este trabajo, Señor? Ayúdame. Si lo hago o no lo hago, ayúdame, Señor, estoy en tus manos. No me dejes caer en el error. Ayúdame, Señor, te necesito. En tu nombre, Jesucristo, te lo pido. Y ahí quédate, allí quédate. Espera unos minutos. Adórale, hónrale, ámalo allí en tu oración. Y Él te va a responder. Allí en tu alma. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor, hermanos? Eso es lo que es comunión. Amén. Ahora, antes de que nos vayamos, quiero leerles otro extracto, porque no hemos entrado todavía a lo que es esto. Y bueno, pues que Dios nos ayude, pero sí tenemos que hacerlo. Amén. Tenemos que hacerlo. Y que Dios nos dé de su gracia. Mensaje discerniendo el cuerpo del Señor, la página 4. Este mensaje, bueno, está impreso en Venezuela. No sé si sea el mismo, la misma página de Jeffersonville, yo pienso que sí. Pero dice así: discerniendo el cuerpo del Señor, la página 4, dijo el Espíritu Santo. Dice: nuestro destino eterno no está completamente determinado por lo que vemos u oímos, pero está determinado más bien por la clase de discernimiento que tenemos de lo que vemos y oímos. Amén. Ahora, dice, Pablo no estaba disputando con ellos por no haber tomado la Santa Cena. El acto, o sea, el tomar la Santa Cena estaba bien, pero su discernimiento estaba mal. El tomar la Santa Cena es el mandato del Señor. Aquí está diciendo el séptimo ángel. Pero el tomarla indignamente, no discerniendo el cuerpo del Señor, es donde está el error. Estos cristianos estaban tomando la Santa Cena y no estaban viviendo la vida de Dios. El cristianismo es una experiencia y una vida. Estos cristianos estaban viviendo cualquier clase de vida, dando un mal ejemplo de su profesión. Y dijo Pablo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros, y muchos duermen, que quiere decir que están muertos por no haber discernido el cuerpo del Señor. Y nosotros que nos llamamos cristianos,
No tenemos el derecho de tomar la Santa Cena a menos que estemos viviendo sobre el reproche del mundo. ¿Alaban al Señor? No tenemos ningún derecho. La Santa Cena es para aquellos que están viviendo justamente, dando un buen ejemplo del cristianismo. Lo peor que hay en el mundo es una persona que trata de personificar algo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Dice, y hay demasiado de esto en el mundo hoy en día. No solamente nosotros en este día, pero somos culpables del mismo crimen, del cual Pablo exhorta a la iglesia de Corinto por tratar de hacer algo que el Señor ha mandado sin discernir el cuerpo del Señor. Y el cuerpo del Señor son los creyentes. Hoy estamos haciendo cosas sin discernir la palabra. Debemos tener discernimiento en todo lo que hacemos. Debe ser meditado con la palabra de Dios. Todo lo que los cristianos hacen y dicen debe ser medido con la palabra de Dios. Sí, amén. ¿Cuántos dicen amén a lo que dijo ahí el profeta del Señor? Amén. Voy a leer otra vez 1 Corintios capítulo 11, el verso al cual el Espíritu Santo en su profeta se estaba refiriendo. Verso 26: porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Verso 27: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor que se está comiendo indignamente. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. No puede participar una persona que está viviendo una clase de vida incorrecta. No debe. Sí puede, pero no debe. Porque al comerla, al pasar a participar de la Santa Cena, así lo único que se va a traer es juicio a su vida. Y el juicio aquí viene. Dice verso 28: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Primero pruébate, hermano, mídete tu vida. Si tienes resentimientos contra el hermano, la hermana, te enojaste con fulano, tienes ahí algo que no has arreglado con mengano o con alguien, y así vienes a participar de la cena, eres indigno. No puedes hacer eso. Debes de probarte a sí mismo. Debes de medirte que todo en tu vida esté arreglado y esté bien. Entonces serás digno de venir a tomar la Santa Cena. ¿Se da cuenta por qué una iglesia que participa de la Santa Cena continuamente, la iglesia se va manteniendo limpia? Sí, amén. Y el que no la toma nunca, no toma nunca la iglesia la Santa Cena, no sirve el pastor nunca la Santa Cena, hermano, hay fácil, hay chismes, hay enredos y hay pecado allí en la iglesia. Alaba al Señor. Sí, amén. Porque la Santa Cena, hermanos, hace que creas, o de una vez crees o de una vez no crees la palabra del Señor. ¿Alaban al Señor? Claro, Dios tiene un tiempo para todos. El caminar del cristiano es un proceso, nos lo predicó el hermano Gilberto la primera vez que vino. Aquí, o allá, fue allá en la casa. Él lo dijo: este mueble no agarré el árbol con la motosierra, le di un tasajón al árbol y ya apareció el mueble. No, lleva un proceso. Primero la motosierra, luego se tiene que lijar, se tiene que limpiar, luego se tiene que cortar, formar, luego lijar, luego pintar y aparece el mueble. Es todo un proceso, así es la vida del cristiano. Es todo un proceso. Amén. Por eso, si hay hermanos que no participan
participan de la Santa Cena, los que sí participan no deben de juzgarlos ni señalarlos. No, por el contrario, deben de orar por ellos, decirle: Señor, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana para que algún día ellos puedan hacerlo. ¿Por qué? Porque es un proceso la vida de Cristo. Si tu vida está arreglada, si tú estás limpio, hermano, santificado por Cristo, hermano, y has arreglado todas las cosas que Dios te ha demandado en su palabra, gloria a Dios y bendito sea el Señor, y tú también seas bendito. Participa de la Santa Cena, pero no te agarre un espíritu de soberbia contra tu hermano. No, ese no la tomó, ha de andar en pecado el hermano. No debemos de hacer eso. ¿Alaban al Señor? Amén. Pero ahí está, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Verso 29. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Es la exhortación del apóstol Pablo. Por lo cual, aquí está el juicio, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, o sea, muchos se murieron. Se enfermaron, el pastor fue a orar por ellos y no sanaron, por el contrario, se murieron. ¿Por qué? Porque tomaron la cena indignamente, y al hacerlo, juicio vino por ellos. ¿Cuál es el gran pecado? Hermano, la personificación. Decir ser algo que no es. No ser sinceros, no ser honestos con Dios y con ellos mismos. Así es, amén. Amén. Ese es el gran pecado, uno de los pecados que Dios odia. Por eso va a ser juzgada la gran ramera. No va a ser juzgada por prostituta. Va a ser juzgada y condenada porque ella dice ser la verdadera iglesia del Dios vivo. Amén. Lo cual no es, es una mentirosa. Así es, amén. Personifica. Amén, alaban al Señor. Entonces ahí está. ¿Qué pasa? Uno que no está bautizado en el nombre del Señor Jesucristo no puede tomar la Santa Cena. No puede. ¿Alaban al Señor? Bendito sea el Señor. Amén. Uno, hermano, o alguien, vuelvo a repetir, que tiene problemas sueltos que no los han arreglado con algún hermano o alguna hermana, no pueden participar de la Santa Cena. Si lo hacen así, van a comer juicio. Bendito sea el Señor. Amén. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo: pruébese y examínese y vaya y arregle. Amén. Hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Vaya y arregle hoy. Si Dios nos ayuda, le quiero servir en 15 días. Amén. Si usted tiene pendientes con su hermano, su hermana, etcétera, 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 hermano, tiene 15 días para arreglar eso y participe de la Santa Cena. Sí, amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Amén. Si no lo hace, hermano, mejor no venga y espere. Espere a que el Señor le ayude y le permita comerse esa porción de la palabra. Porque al estar así, quiere decir que no se comió toda la palabra, todo el cordero. Hay un cachito que no se lo puede comer. ¿Cuál es ese cachito? Hermano, que debes de perdonar a tus hermanos y no estar mal. Un cristiano es amigo de todos. Sí, amén. Aunque esos todos sean enemigos tuyos. Claro. Tú eres amigo de ellos. Sí, amén. ¿Alaban al Señor? Aleluya. Así es. Una vida en matrimonio no arreglada no puede participar de la Santa Cena. Tiene que arreglarse primero. Amén. Sí, amén. Bendito sea el Señor. Una persona que todavía no vence el cigarro, o todavía no vence el alcohol, o anda ahí batallando, practicando cosas equivocadas,
no puede participar de la Santa Cena. Porque si lo hace, juicio comerá y beberá para sí, se enfermará, se debilitará, amén, con el riesgo de que allí quede. Esto es algo muy sagrado de la palabra del Señor. No por el pan, no por el vino. El pan no es nada, el pan simplemente es harina, sin levadura, cocido, horneado. Y el vino simplemente es fruto de la vid, de la uva, eso es todo. Pero no es sagrado por eso, es sagrado por la palabra que estamos hablando. Se llama comunión. Cristo viene y tiene comunión contigo. Y también hay comunión entre unos a los otros. ¿Alaba al Señor? Ahí está, hermano, eso es. Verso 31, que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados. Al cristiano le corresponde examinarse. Examinarse, a ver, me voy a examinar. A ver, me voy a examinar. Híjole, ya me acordé. Me peleé yo con fulano de tal el otro día y como que traigo eso todavía y el hermano igual me voy a arreglar. Vaya y diga, hermano, Dios le bendiga. Mire, usted es cristiano, yo también, Dios le bendiga y no quiero yo tener problemas con Cristo, hermano. Usted es mi hermano, el otro día nos agarramos a vos y no quedamos bien, así de que perdónenme, hermano, perdónenme y todo está bien, yo le pido me perdone y seguimos adelante, hermano. Yo quiero participar de la Santa Cena, quiero estar libre, limpio. Amén, hermano, se abrazan y amén, hermano. Amén, aleluya. Ni siquiera necesitan oración. Si había un espíritu allí en medio, ya se fue en el nombre de Jesucristo. Amén. Y la iglesia se mantiene limpia, el creyente se mantiene limpio. ¿Alaban al Señor? Sí, amén. Amén. Ser examinados. Verso 32, mas siendo juzgados, somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os juntáis a comer la Santa Cena, esperaos unos a otros. Hay que esperarse y examinarse. Amén. Y arreglar todas las cosas. Hay una tremenda bendición cuando uno participa de la Santa Cena. Si estás enfermo, tienes que sanar. Si estás buscando el Espíritu Santo, Dios te lo dará. Si estás buscando la respuesta hacia una pregunta a tus plegarias, Dios te va a responder. ¿Por qué estás, hermano, si estás hablando públicamente que te estás comiendo toda la palabra y dices amén a la palabra que se te está haciendo preguntada? ¿Alaban al Señor, hermanos? Amén. Entonces, así es. Dios les bendiga. Y que Dios les revele todo esto en su corazón. Amén. Amén. No me dio tiempo de leer más extractos. Lo hacemos en el próximo culto. Amén. Bendito sea el Señor. Oremos al Señor. Antes de orar, si alguien tiene preguntas al respecto, hermano, ¿yo la podré tomar? Pues consúlteme y lo hablamos, lo meditamos. Y que el Señor Jesús aparezca en la escena. Amén. Alaban al Señor. Porque no se vale estar con incógnitas. No se vale. No, pues Cristo es nuestra Pascua, hermano. Cristo es nuestra Pascua. Amén. Y no importa que la tome uno. No importa. Tenemos que servirla. Porque es mandato de Dios. Alaban al Señor. Pónganse de pie. Oremos al Señor. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por este sencillo culto de tu palabra. Señor, ayuda a mis hermanos y hermanas, cada uno de ellos que han oído de esta palabra. Señor, bendícelos, ayúdalos, todos están en tus manos. Que esta palabra de vida eterna
Señor, resplandezca en sus corazones. Señor. Y Padre, vaya en ellos, Señor, en su caminar, en su vida. Y Padre, que la mediten y se examinen a sí mismos, como dijo tu palabra. Señor, y si hay cositas ahí, una que otra cosa suelta, Padre, que la arreglen, Señor. Sí, amén, Señor. Para que puedan participar de esto que es tan sagrado, este mandato tuyo, la Santa Cena. Con gran reverencia y respeto, porque Padre, es el símbolo de tu palabra, tu cuerpo que fue dado por nosotros. Gracias, Señor, que cada hermano y hermana vaya a su hogar, a su casa, y mediten toda esta palabra de vida eterna. Aquí están, Señor, quizás alguien tiene una mano levantada, quizás está diciendo, Señor, yo sí tengo unos cuantos pendientes, ayúdame a arreglarlos, Señor, ayúdame, yo lo haré, Señor, yo lo haré, solo ayúdame, Señor, ayuda ahí al hermano o a la hermana, y Padre, que Señor, tú les asistas en sus vidas, Señor, y toda escoria sea quitada, todo pecado sea perdonado, y nuestras vidas sean limpias, sean purificadas, Señor, de toda maldad. Está tu pueblo en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Señor, esto es mandato de tu palabra, esta iglesia es nueva, va comenzando, quizás sea uno, dos o tres los que participen, yo no lo sé, quizás sí sean muchos, Señor, yo no lo sé, tú lo sabes, depende de la vida de cada uno de ellos, Señor, y si hay quienes no la tomarán, porque están en el proceso, ayúdale, Señor, a que todos juntos nos unamos en amor tuyo hacia nuestros hermanos, uno al otro. Y Padre, algún día todos podamos participar de este glorioso, santo y sagrado evento, Señor. Concédelo, todo está en tus manos, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Las cosas que nos hacen falta, Señor, tú nos lo has de proveer de aquí a la fecha asignada. Gracias, Señor. Recuerdo en mi oración al hermano Emanuel. Él quisiera estar aquí, Señor, para tomarla con nosotros. Yo sé que Él lo quisiera, Padre. Señor, pero ayúdalo, Padre, para que, si no en la forma literal, en la forma espiritual, Él esté participando de la comunión, comiéndose toda tu palabra. Concédelo, Señor, y logre poner la sangre en el dintel de su corazón, de su hogar, de todos sus amados, así como todos los amados de aquí de esta iglesia, Señor, de mis hermanos. Te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga. Amén. Amados hermanos, en esta tarde. Amén. Dios sea con cada uno de ustedes. Bendito sea el Señor. He probado de ti, pan de vida, y deseo festejar en ti toda vida. He bebido de ti, fuente de vida, y mi alma sedienta, y mi alma sedienta, quiere más todavía, tu gloria quiero ver. Moisés decía, amén.
Reconozco